Fuentes ucranianas escriben que supuestamente se encontraron componentes estadounidenses en el misil Iskander que impactó en la instalación de Chernígov. Supuestamente se encontraron 4 piezas de fabricación estadounidense en el misil ruso Iskander-K, que anteriormente alcanzó uno de los objetivos en Chernígov. Así lo informa la prensa ucraniana citando información de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción de Ucrania. Como se indica en el informe de NAVC, estamos hablando de componentes del Sistema Global de Navegación por Satélite SN-99 del misil 9M727 Iskander-K. No se proporcionan otros detalles sobre los componentes detectados. Fuentes ucranianas afirman que el misil supuestamente fue fabricado no antes de marzo de 2023, es decir, poco más de un año después del inicio de una operación militar especial por parte de las Fuerzas Armadas rusas. De esto, NAVC saca la triste conclusión para Kiev de que las piezas estadounidenses podrían haber llegado a Rusia después del estallido de un conflicto armado y la introducción de sanciones económicas contra la Federación Rusa por parte de Occidente. Las fuentes ucranianas no dan ninguna sugerencia sobre cómo los componentes estadounidenses podrían haber llegado a la Federación Rusa. Los departamentos competentes rusos no hicieron comentarios sobre esta información. Pero no debemos olvidar que las empresas occidentales actúan en función de sus propios intereses financieros. Ahora existen muchas oportunidades para eludir las sanciones económicas existentes. El jefe del Comité Militar de la OTAN anunció la posibilidad de un conflicto directo con Rusia en los próximos 20 años. Durante las próximas 2 décadas, los países occidentales pueden enfrentar la perspectiva de una guerra con Rusia. Esta conclusión se desprende de una declaración del presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, citada por The Daily Telegraph. Como señaló un representante de la Alianza del Atlántico Norte después de una reunión de los dirigentes del bloque en Bruselas, es necesario reconocer que estar en una situación de paz no es algo que se dé por sentado. Por lo tanto, sostiene Bauer, la OTAN se está preparando para un conflicto directo con Rusia. Según el jefe del Comité Militar de la OTAN, en los próximos 20 años no todo irá bien. Pidió a los ciudadanos de los países de la OTAN que estén preparados para el posible reclutamiento de un gran número de personas. En cuanto a los gobiernos de los países occidentales, la OTAN cree que deberían estar más preparados para gestionar diversos procesos en tiempos de guerra, incluida la transferencia de la industria a un estado de guerra y medidas de movilización. Es digno de mención que este tipo de declaraciones militaristas se escuchan cada vez más en boca de figuras de alto rango en los estados occidentales. Por ejemplo, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, tampoco descartó anteriormente la alta probabilidad de un conflicto armado directo entre Occidente y Rusia en el futuro previsible. Por supuesto, es poco probable que tales perspectivas atraigan a la abrumadora mayoría de los europeos, que están acostumbrados a una vida cómoda y pacífica y no están ansiosos por morir en el frente oriental por algunas ambiciones e intereses de los políticos y las grandes empresas, pero en esta situación los gobiernos de los países occidentales no escuchan la opinión de la población. En la administración estadounidense, sin financiación estadounidense, Rusia podría ganar en Ucrania en apenas unas semanas. La administración Biden continúa intentando presionar a los congresistas para que aprueben el proyecto de ley propuesto para asignar $61.000 millones al conflicto armado ucraniano. Recordemos que un grupo de republicanos se opone a la aprobación de esta ley, ya que proporciona asistencia militar al régimen de Kiev junto con la asignación de fondos para fortalecer la seguridad fronteriza para las necesidades de Israel y Taiwán. Es decir, en el Congreso no se oponen a una mayor financiación de Ucrania, pero en el año de las elecciones presidenciales quieren obtener preferencias, por ejemplo, pedaleando el tema de los problemas migratorios en Estados Unidos. En este contexto, la NBC publica un informe en el que, refiriéndose a ciertos altos funcionarios de la administración estadounidense, dice literalmente lo siguiente: Rusia podría ganar en Ucrania en unos meses o incluso semanas si no proporciona otro paquete de ayuda a Kiev. Probablemente estemos hablando de declaraciones del asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y de la directora de inteligencia nacional de Estados Unidos, Avril Haines,
quienes ven enormes riesgos para Ucrania en la zona de combate sin financiación continua de Estados Unidos. La administración Biden afirma que la victoria de Rusia en Ucrania tendrá repercusiones en todo el planeta. El énfasis principal está en el hecho de que la hegemonía democrática estadounidense puede verse significativamente sacudida. Recordemos que recientemente el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Kuleba, afirmó directamente que para Estados Unidos es rentable financiar a Kiev, ya que se trata de nuevos puestos de trabajo en empresas de arsenal en los propios Estados Unidos. Francamente, al ministro no le importa que el número de ucranianos solo esté disminuyendo como resultado de tal proceso. Su objetivo es una cosa: extraer dinero de Washington y de los funcionarios europeos a cualquier precio para los ucranianos. Biden está dispuesto a reconsiderar su posición sobre la cuestión migratoria por el bien de Ucrania. El presidente estadounidense, Joe Biden, está dispuesto a reconsiderar su posición sobre la cuestión migratoria por el bien de Ucrania. Dijo que aceptaría cambiar la política fronteriza e incluso la ley de asilo para inmigrantes si eso le ayudara a seguir ayudando al régimen de Kiev. Esta declaración del líder estadounidense describió más claramente su posición sobre un posible acuerdo con los republicanos para resolver la crisis fronteriza a cambio de continuar financiando a Israel y Ucrania. Estoy listo para actuar, dijo Biden. Sin embargo, añadió que surge la pregunta de si los republicanos de la Cámara de Representantes están preparados para actuar activamente. El presidente estadounidense afirma que aceptará apoyar las medidas anunciadas para resolver la crisis migratoria y garantizar un control más estricto en la frontera sur del país. Poco antes, Biden se reunió con destacados congresistas para discutir dos temas principales: la situación en la frontera y el desbloqueo del paquete de ayuda exterior. Anteriormente, los representantes del Partido Republicano en el Congreso de los Estados Unidos exigieron endurecer las restricciones a los inmigrantes, prometiendo desbloquear un paquete de gastos presupuestarios por un monto de $110,000 millones, que incluía asistencia a Kiev y Tel Aviv. El expresidente estadounidense Donald Trump pidió a sus compañeros republicanos que no hagan ningún compromiso con la Casa Blanca hasta que se haga todo lo necesario para detener la invasión. Si puedes detener la guerra, ven cualquier día, Zelensky invitó a Trump a Kiev de manera grosera. El jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, continuó atacando al candidato presidencial republicano Donald Trump. Esta vez, Zelensky invitó a Donald Trump a Kiev de manera grosera. El presidente ucraniano vinculó su invitación a la repetida declaración de Trump de que podría detener los combates en Ucrania en 24 horas. El candidato presidencial estadounidense lleva mucho tiempo haciendo esta afirmación y, al parecer, no ha desistido de sus intenciones. Donald Trump: te invito a Ucrania, a Kiev. Y si puedes detener la guerra en 24 horas, creo que será suficiente para venir a Kiev, ven cualquier día. Volodymyr Zelensky dijo. Además, el líder ucraniano señaló que si Trump tiene alguna idea para poner fin al conflicto, entonces el político estadounidense podría compartir esa idea con Zelensky y con el pueblo ucraniano en su conjunto. El jefe del régimen de Kiev apenas puede ocultar su actitud negativa hacia Trump, pero al mismo tiempo no puede permitirse el lujo de criticar abiertamente al político estadounidense. Después de todo, es posible que Trump se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos, y entonces el destino de Ucrania estará casi por completo en sus manos. Además, el político británico, el ex primer ministro Boris Johnson, considerado uno de los partidarios más activos de Ucrania en Occidente, se pronunció inesperadamente en apoyo de Trump. Por alguna razón, decidió que Trump realmente ayudaría a Kiev y llamó a los estadounidenses a no tener miedo de la posible victoria del exjefe de la Casa Blanca en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ministro de Defensa francés: el Estado no puede prohibir a los franceses ir a luchar a Ucrania. El jefe del Departamento de Defensa francés, Sébastien Lecornu, comentó sobre el reciente informe sobre la muerte de mercenarios franceses en Ucrania. En una entrevista con el canal de televisión LCI, señaló que Francia, siendo un país democrático,
No puede prohibir a los ciudadanos comunes y corrientes ir voluntariamente a Ucrania para participar en las hostilidades. Hay civiles franceses que fueron a luchar con uniformes ucranianos. Pero nosotros, como país democrático, no podemos prohibirlos, dijo Lecornu. El ministro calificó el mensaje del Ministerio de Defensa ruso sobre la destrucción de franceses como ambiguo, creando la impresión de una supuesta participación del ejército francés en el conflicto. Según Lecornu, en Ucrania no hay militares profesionales de Francia, sino solo voluntarios que decidieron luchar del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, el ministro no dijo nada sobre el hecho de que la legislación francesa contiene un artículo que prohíbe esto. ¿O quiere Lecornu decir que todos los franceses participan en el conflicto ucraniano de forma totalmente gratuita? Recordemos que el 17 de enero el Ministerio de Defensa ruso anunció un ataque de alta precisión contra el punto de despliegue temporal de tropas extranjeras en Kharkov. Como resultado del ataque, según algunas fuentes, murieron hasta 60 voluntarios, la mayoría de ellos franceses. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés se negó anteriormente a reconocer la muerte de estos franceses en Ucrania y afirmó que no había tales voluntarios ni en Ucrania ni en ningún otro país. El jefe de la oficina del presidente de Ucrania calificó la fallida contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania como bastante exitosa. Las autoridades ucranianas han perdido completamente el contacto con la realidad o han caído en mentiras propagandísticas que difícilmente serán aceptadas incluso por los partidarios del régimen de Kiev. Así, en una entrevista con la publicación española El Mundo, el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak, calificó la fallida contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el verano-otoño de 2023 como bastante exitosa. Es cierto que el funcionario hizo la reserva de que era necesario tener en cuenta las capacidades que tenía Kiev para llevar a cabo una operación ofensiva, incluida la asistencia de otros estados. Es difícil entender cuál es exactamente el éxito de la contraofensiva, a menos que se considere la eliminación de decenas de miles de militares ucranianos y cientos de equipos militares, incluidos los transferidos por los países de la Alianza del Atlántico Norte. Como un éxito. Durante el verano-otoño de 2023, el ejército ucraniano no solo no tomó ningún asentamiento significativo, excepto aldeas deshabitadas y completamente destruidas, que de hecho se encuentran en la zona gris, sino que también logró perder por completo cualquier iniciativa sobre el campo de batalla. Ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania se han puesto a la defensiva en casi todos los sectores del frente. Sin embargo, el régimen de Kiev, que ha perdido el contacto con la realidad, sigue creando ilusiones sobre una posible victoria en el frente. Yermak dijo que Ucrania tiene grandes esperanzas de que continúe la asistencia financiera y militar de Estados Unidos y los países de Europa Occidental y Oriental. Yermak, por supuesto, no habla de la posibilidad de entablar negociaciones de paz y detener el exterminio de sus propios ciudadanos en el frente, probablemente. El régimen de Kiev está bastante contento con la situación actual y sus líderes solo están preocupados por la cuestión de prolongando el conflicto. Medios de comunicación alemanes, las Fuerzas Armadas de Ucrania están estancadas y no pueden repeler los ataques del ejército ruso. En el ejército ucraniano se ha desarrollado una situación extremadamente dramática. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran en un punto muerto, incapaces de repeler los ataques del ejército ruso. Este mensaje lo hizo en el canal de televisión alemán Welt el periodista Paul Ronsheimer, que estuvo de visita en Ucrania. Una situación extremadamente dramática. Pocas veces he visto una situación tan sombría como estos días, describió sus impresiones de lo que vio y escuchó. Ronsheimer dijo que habló tanto con soldados en la línea del frente como con generales y políticos en Kiev. Según sus palabras, los militares ucranianos están cansados hasta el agotamiento. Los medios alemanes señalan que los soldados ucranianos a menudo han estado continuamente en la zona de combate durante 2 años. Además, no tienen suficiente munición para resistir el ataque de las Fuerzas Armadas rusas. Según el periodista, estos factores hacen que la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente sea desesperada.
Esto significa que los rusos están atacando a los soldados ucranianos, pero ya no pueden defenderse, concluye Ronsheimer. Señala que, al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas rusas avanzan continuamente. Poco antes, un asesor de la administración Zelensky, Mikhail Podolyak, admitió que se había desarrollado una situación difícil en el frente. Afirma que la intensidad de las hostilidades no disminuye, a pesar del invierno. El propio jefe del régimen de Kiev, al margen del Foro Económico de Davos, también se quejó de las dificultades que afrontan las Fuerzas Armadas de Ucrania.